Bienvenidos a otro seminario de matemática y física de altas energías en Physics Latam. Hoy tenemos el gusto de tener a la profesora Alejandra Castro, adjunta al Departamento de Matemática Aplicada y Física Teórica de la Universidad de Cambridge en UK. Luego de terminar su PhD en la Universidad de Michigan, realizó estancias postdoctorales en la Universidad de McGill, la Universidad de Harvard, luego estuvo como investigador y profesor en la Universidad de Ámsterdam desde el 2013 hasta el 2022. Ha hecho importantes estudios en gravedad, en particular en black holes, para los regímenes clásicos, cuánticos y holográficos. Es todo un placer tenerla hoy con nosotros y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes y de compartir un pequeño pedazo acerca de mi obsesión, mi obsesión relacionada con agujeros negros. Ahora, sé que solamente tengo 2 horas y en 2 horas tratar de transmitir y de compartir con ustedes algo acerca de agujeros, o sea, todo acerca de agujeros negros es imposible. Agujeros negros son objetos que son infinitamente interesantes y fascinantes. Y tengo que hacer un compromiso en lo que les puedo contar hoy. Pero espero que lo que les cuente hoy les cause un poco de curiosidad, de inspiración y de que a partir de lo que aprendan hoy puedan entender y explorar otros aspectos de relatividad general. Ahora, voy a estar hablando en español, pero me voy a disculpar porque voy a escribir en inglés, porque se me hace un poco más fácil. Así que esto, quizás cuando hable se me salga el inglés, así que si este lecture empieza a ser como, bueno, ya empecé el lecture. Si esta clase se convierte en algo medio Spanglish, pido disculpas, pero si hay algo que no se entiende o si se me sale mucho el chilenismo también, que la gente se ríe de que a veces me salen expresiones que no se entienden en español, por favor pregúntenme. Y en general, si hay algo que no está claro durante la lecture, háganme preguntas, ya sea durante la clase o al final, ¿no? También me pueden hacer preguntas vía el chat si quieren, pero no estaré prestando demasiada atención al chat, así que quizás si Daniel ve algo me puede avisar. Pero, ok, hagan ruido como quieran. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay una perspectiva en donde agujeros negros... ay, aunque ustedes no ven cuando hago ese tipo de tonterías. Ok. Entonces, agujeros negros básicamente van a ser nuestro laboratorio. ¿Ok? Es básicamente el lugar en donde queremos hacer preguntas acerca de gravedad. Queremos entender cómo cuantificar observables en relatividad general y entender ay, las consecuencias. ¿Ok? Y esto básicamente, o sea, debería decir queremos identificar y cuantificar los observables, pero la primera pregunta entonces, en este contexto, de que si queremos entender cuáles son las consecuencias de relatividad general, y en el contexto de cómo agujeros negros nos enseñan acerca de esta teoría, la pregunta más básica en este contexto es ¿cómo defino observables? Que conceptualmente es una de las preguntas más difíciles dentro de relatividad general porque es una teoría que está basada en difomorfismo, es una teoría en donde básicamente hay un cierto sentido en donde la teoría es topológica porque te dice que las coordenadas que tú usas o el sistema de coordenadas que usas no deberían importar, no deberían hacer sentido. Que
cualquier objeto local es básicamente una decisión arbitraria que estás haciendo como observador. Entonces esto en principio genera una tensión de cómo hago mediciones, qué quiere decir hacer mediciones, porque a su vez en general en otras teorías, en teoría cuántica de campo, el espacio-tiempo no es lo que está causando la dinámica. El espacio-tiempo es básicamente la estructura que nos dice dentro de esta caja vamos a poner algún detector en un lado y vamos a hacer una medición. Pero en relatividad general todo se está moviendo y en principio deberían ser simplemente ambigüedades. La teoría entera está construida bajo ese principio. Y la pregunta básica es eso, ¿cómo definimos observable? Y el observable, básicamente, básico que quiero definir y hacerles pensar cómo introducirlo, es el concepto de masa. ¿Cómo defino masa en la teoría, en un agujero negro? ¿Cómo cuantifico el valor de masa y del momento angular? Entonces ese va a ser básicamente nuestro objetivo hoy. How to quantify, cómo evaluar masa y momento angular. Angular momentum. ¿Okay? Que son cosas que uno da por sentado. A ustedes lo más probable le escribieron la métrica de Schwarzschild, le escribieron una constante que la llamaron M y le dijeron, esta es la masa del agujero negro. Okay, hoy día vamos a entender por qué esa constante que aparece en la métrica de Schwarzschild, por qué es la masa. Y esto empieza a generar la idea de qué es básicamente una teoría de gravedad, y después a partir de esto también puede descubrir bastantes cosas más. Entonces las dos cosas que vamos a descubrir a partir de hacernos esta pregunta simple de cómo definir masa y momento angular en gravedad, vamos a aprender, espero, dentro de estas 2 horas, que vamos a aprender 2 cosas. ¿Okay? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Número 1 es que después de esta clase, espero que les haga un poco el sentido de entender por qué gravedad sabe acerca de termodinámica. Y yo sé que tuvieron una clase en termodinámica de agujeros negros, así que creo que esto les va a hacer como un contraste muy interesante con respecto a esa charla. No creo que vaya a repetir nada de lo que se cubrió en esa clase, pero esto les va a dar una perspectiva distinta de entender las propiedades termodinámicas de gravedad. Y el segundo, que sale gratis un poco en este contexto, cuando lleguemos a ese punto, es que esta es la primera indicación de que gravedad es una teoría holográfica. ¿Okay? No es un statement completo, pero es una de las evidencias más grandes que tenemos de que una teoría gravitatoria se debería entender en el contexto de holografía, en donde el ejemplo más exitoso de este tipo de construcción es en el contexto de ADS-CFT. ¿Okay? Así que eso es lo que vamos a hacer. ¿Okay? Vamos a responder la pregunta de cómo calculo la masa de un agujero negro en relatividad general. ¿Okay? Sin tomar un límite clásico, sin tratar de comparar con el límite newtoniano, simplemente, ¿qué quiere decir que voy a hacer una medición de masa o de momento angular en relatividad general? Ahora, para eso vamos a básicamente dividir esta clase en 3 partes, dependiendo de qué tan rápido vamos a ver si quizás vayan a haber partes que voy más apurada o partes que voy más lenta. Pero vamos a empezar simplemente con un review de agujeros negros, que creo que esto, por lo que vi, son cosas que me imagino que ya saben, si siguieron el curso de relatividad general. Si hay algo aquí que no lo han visto
y se les hace extraño, me preguntan de nuevo, pero esto es simplemente lo que han visto acerca de agujeros negros en términos del elemento de línea. Y después lo que quiero hacer es indagar lo que va a ser útil para las definiciones que necesito, es introducir el concepto de Killing Horizons. Esta es la parte que lo más probable es que voy a hacerlo más rápido, sin tener que... voy a básicamente decirles un montón de hechos, de verdades, pero no voy a poder demostrarlas. Pero bueno, hacia el final, si quieren hacer preguntas acerca de estos conceptos, por favor háganlas. Y al final, una de las formas en las que voy a introducir el concepto de masa en momento angular, la forma como más gentil, más fácil de hacer esto, es el concepto de Komar integrals. ¿Okay? Y dependiendo cuánto tiempo tengamos al final, les voy a decir como una forma más rigurosa de llegar a estas mismas expresiones. ¿Okay? Pero con Komar integrals, que un poco encuentro yo que refleja cuál es el desafío de responder la pregunta de cómo se definen cantidades básicas observables básicos en una teoría de relatividad general. ¿Okay? Muy bien, así que empecemos. Punto número 1. Nuestro resumen ejecutivo de agujeros negros. Okay. Entonces, empezando de forma gentil, el primer tipo de agujero negro de la vida, el que nos gusta a todos, la solución favorita del mundo, Schwarzschild. ¿Por qué nos gusta tanto Schwarzschild? Porque me puedo aprender el elemento de línea de memoria, porque es un elemento de línea fácil, elegante, y en donde ilustra muchos de los mensajes, muchas de las cosas importantes acerca de agujeros negros. Entonces, la solución de Schwarzschild básicamente tiene esta forma. Así, en donde M, tentativamente, sugiere que estoy definiendo masa, pero a este nivel de la solución simplemente voy a decir es una constante, o sea, las ecuaciones de movimiento, esto va a ser una solución de las ecuaciones de Einstein para M constante. Y acá también estoy usando unidades naturales, como buena física teórica, nunca pongo unidades, así que si están extrañando ciertas constantes, pido disculpas, pero para mí G es igual a 1, y la velocidad de la luz es igual a 1, y H barra es igual a 1, y todo es igual a 1. ¿Okay? Así que, pero si hay alguna duda, o si no les queda claro dónde deberían ir los factores de G en ciertas expresiones a medida que vayamos avanzando, por favor interrúmpame, me hacen preguntas y les puedo volver a poner, aquí va el factor de G en el lugar apropiado. ¿Ok? Muy bien. Ahora, esa es la métrica de Schwarzschild. Veamos algunas cosas, recordemos algunas cosas básicas o algunas propiedades básicas de esta solución. Simplemente para que estemos todos de acuerdo. Ok. La primera es el teorema de Birkhoff. ¿Hay alguien aquí que sabe lo que es el teorema de Birkhoff? Sí, tengo la audacia de hacerle una pregunta a la audiencia. No me tienen que responder, pero quizás si quieren levantar la manita o algo así. Yo sí sé que el teorema de Birkhoff. Ok. En la vida. No. Nadie. Steven sabe que es el teorema de Birkhoff. Okay.
el teorema de Birkhoff básicamente te dice que la métrica de Schwarzschild, Juan Ramos también sabe. Yay, Gaussian. Muy bien. Exactamente. Que la métrica de... exacto. Que básicamente si pones simetría esférica, la solución necesariamente tiene que ser estática y por ende la solución de Schwarzschild es la solución única bajo simetría esférica en 4 dimensiones. Ese es el teorema de Birkhoff. La gente lo describe de formas distintas, pero es básicamente eso. Schwarzschild metric. Y en ese contexto, la métrica de Schwarzschild es especial, ¿ok? Es bastante singular. Ahora, esto nos lleva a la segunda propiedad, y es que esta métrica tiene una singularidad. Y por eso también, razón por la cual le llamamos un agujero negro. Tiene la singularidad R igual a 0. Básicamente, el tensor de Riemann explota. ¿Okay? No voy a escribir la fórmula, pero esa es otra propiedad del agujero negro. Y la tercera propiedad, que va a ser importante para nosotros, es que existe un horizonte de eventos. Que es básicamente la superficie cuando R es igual a 2m. ¿Ok? Y por lo que tengo entendido, esto ustedes lo vieron y de hecho también calcularon, o sea, construyeron el diagrama de Penrose, así que por ahora creo que no estoy diciendo nada nuevo. ¿Verdad? ¿Verdad? Ok, ya. Okay. Esa es la solución de Schwarzschild. Ahora veamos que la solución, que básicamente tiene simetría esférica y tiene esta constante m dando vuelta. Ahora hay otra solución, la cual vamos a estudiar, que esta solución es la versión más complicada, que la vamos a tener como en la parte de atrás de nuestra cabeza, que básicamente es la solución de Kerr. También, si quieren, pueden verlo esto, porque no quiero añadir materia en esta clase. Muchas de las cosas que voy a decir acerca de Kerr se van a propagar mucho a la solución de Rice-Nostrom. Black holes. Así que espero que cuando esté describiendo ciertas propiedades de la solución de Kerr, que se va a ver horrible, es una métrica bien complicada, por favor tengan como en mente la analogía con el agujero negro que lleva carga. Ok, entonces en la solución de Kerr, básicamente esta solución históricamente fue construida en 1963. La razón por la cual siempre me gusta decir este año es para que se entienda cuánto costó encontrar esta solución. Esta solución fue, pero testaruda como ella sola. Porque si comparan con la solución de Schwarzschild, la solución de Schwarzschild fue construida en 1916. Pasaron casi 50 años a que la gente lograra encontrar otra solución exacta de tipo agujero negro a las ecuaciones de Einstein en el vacío. Simplemente para que aprecien la complejidad.
Pero básicamente esta es una solución, perdón, no está el scroll. Es una solución que es básicamente estacionaria. Axisymmetric. Uy, mi letra está terrible hoy día. Y por una vez en la vida vamos a escribir el elemento de línea, porque siempre este elemento de línea no me lo puedo aprender de memoria. Pero siempre es bueno escribirlo de forma explícita para que vean básicamente con qué estamos lidiando. Bastante más complicada que la solución de Kerr, y todas estas funciones que estoy definiendo aquí son funciones que dependen del radio y del ángulo de forma no trivial. Todavía no termino. Porque la solución, en verdad, está fea. Y en esta solución hay dos constantes, A y M, son las dos constantes. ¿Ok? Una página entera, ya. La solución de aquí. Ahora, esta solución también tiene ciertas propiedades similares a las propiedades de Schwarzschild. Y aquí tengo que darle la vuelta a la página. Las primeras propiedades, la primera propiedad, properties, que vamos a estar utilizando, es que hay simetrías en esta solución. A pesar de que me demoré un montón en escribirla, tiene dos vectores de Killing. Y todo esto, vectores de Killing fue algo que sí cubrieron en el curso de relatividad general, ¿no? Sí, ok, ya, por si acaso. Un vector que llamamos K, que va a ser de T, y M, que va a ser de phi. Y eso se puede ver muy explícitamente en la métrica, que no hay ninguna dependencia en el tiempo o en este ángulo phi, ¿ok? Que el ángulo phi está ahí. Y aquí está, bueno, la coordenada del tiempo está ahí y ahí. ¿Ok? Ok. Entonces, tenemos este vector de Killing de T, TM de phi. Lo que comparte con Schwarzschild es que también hay una singularidad en el tensor de Riemann, pero ahora no está en R igual a 0, está en ρ igual a 0, que corresponde a básicamente R igual a 0 y θ igual a pi sobre 2. Y la tercera propiedad es que existen horizontes, de la misma forma que existían horizontes para la solución de Schwarzschild, en donde los horizontes, básicamente, si uno mira la componente radial, que es la forma más fácil de adivinar dónde están los horizontes, es que la función de la métrica radial se ve de esta manera, en donde este delta era r cuadrado menos 2m r más a cuadrado. Y la forma de investigar si existen horizontes es viendo básicamente dónde esta función de la métrica radial se diverge, ¿ok? Que vaya a haber un cambio de signo. Y básicamente esto va a estar determinado por los ceros te van a decir las posiciones de los horizontes. Y aquí es donde si comparan con Rice Nostrum, con el agujero negro cargado, es muy similar, en donde básicamente en vez de haber escrito A, hubiesen escrito Q cuadrado. ¿Okay? Por eso la construcción se ve muy similar. Entonces la posición de los horizontes, si resuelven esta ecuación,
básicamente, por definición, delta R más y R menos son los dos ceros, es un polinomio cuadrático, R más y R menos son las posiciones en donde esta función es cero, y básicamente te da, estas son las dos soluciones. Y a esto lo llamamos el outer horizon, que también es el horizonte de eventos, el horizonte externo y el horizonte interno. ¿Ok? Entonces el diagrama de Penrose también se va a ver muy, muy similar a esto. Y la última propiedad que quiero mencionar acerca de Kerr es que ustedes pueden ver aquí por las expresiones que tenemos de las posiciones de los radios, es que no siempre hay un agujero negro. ¿Ok? De que básicamente si M es mayor o igual que el valor absoluto de A, la singularidad está detrás del horizonte. Esta singularidad en ρ igual 0. Y si M es exactamente igual a A, esta es lo que se llama la solución extremal. Y si M es menor que A, es una singularidad nuda, un naked singularity. ¿Ok? Entonces, en ese sentido también, de vuelta, es muy similar a los casos de cómo se relaciona la masa con la carga, en el caso de Rice y Ostrom. Pero ahora es este parámetro A, que controla básicamente, yendo a la transparencia anterior, A es básicamente, si lo ven, entra aquí. Es lo que te da un término cruzado entre de phi A y de t. Aparte de entrar, por supuesto, en otras partes de la métrica. Pero lo crucial es que te genera este término cruzado entre esas dos coordenadas. Okay. Entonces, esto es básicamente lo que quiero revisar, así como el flash review acerca de lo que ustedes ya saben de agujeros negros. Hasta aquí yo estoy asumiendo que esto todo ya más o menos se sabía, quizás la solución de Kerr no la habían visto, pero los conceptos de hay una singularidad, existe un horizonte de eventos, entender, esto es todo lo que yo necesito que ustedes sepan del agujero negro. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ir a la segunda parte de la clase. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Ahí, Juan. En el chat hay un comentario que dice que sí lo vimos en GR. Okay. De hecho, vimos todas las soluciones de todos los tipos. Ok, entonces la solución de Kerr también la habían visto. Ok, perfecto. Sí, genial. Me hubiesen dicho que escribí tanto. Ok, pero ahí Juan tiene la mano levantada. No sé si Buenos tiene días. alguna. Buenos días. Un saludo primeramente. Mi pregunta es sobre cuando M es mayor que A, se dice que hay una censorship, conjetura. Eso significa que en el infinito no vemos la singularidad, ¿es así? Sí, sí. Y cuando se invierte la diferencia, sí la vemos. Exacto. Es lo mismo, es por ejemplo, en el caso de Schwarzschild, es como decir qué ocurre si esta constante m es negativa. Por ejemplo, si vamos a la métrica de Schwarzschild, o sea, T9 en la vía, esta es una constante que aparece en la métrica, y si m es positivo, si m es un número positivo, en el contexto de Cosmic Censorship, para cualquier valor de m positivo vas a tener un horizonte, y ese horizonte te va a ocultar la singularidad que tienes en r igual 0. Pero si m es negativo, la singularidad en r igual 0 sigue existiendo, y vas a ver la singularidad. Nada te la va a proteger. Entonces, en términos físicos, nosotros no pensamos que hay sistemas físicos que tienen masa negativa. La masa m siempre debería ser positiva.
Y eso es como básicamente el statement de constraint censorship. Ahora, en el contexto cuando tienes rotación, es la inigualdad entre m y esta constante a. ¿Respondió hasta la pregunta? ¿O? Creo que sí. Ok. Ok, muy bien. Ahora veamos, el concepto de Killing Horizon, entonces lo habían visto, ahora vamos a mover a la segunda parte, que va a ser acerca de Killing Horizons. Esto suele ser un tema más avanzado en relatividad general, pero me imagino que no lo vieron. No, ok, ya. Entonces, ahora vayamos a el segundo tópico. Voy a darle la vuelta a la página. Ok, entonces, punto número 2. Killing Horizons. Ok. Básicamente lo que voy a hacer en esta parte, tengo que hacer definiciones, son definiciones cortas, es un poco técnico, pero simplemente para que las ecuaciones en la tercera, última y tercera parte les haga sentido. Pero básicamente tratar de definir el concepto de hipersuperficie. ¿Okay? Vamos a estar trabajando con superficies de codimensión 2. Y tengo que simplemente introducir un poco de notación, que por lo general no se ve en un primer curso de relatividad general, pero no es nada complicado. ¿Okay? Así que vamos a vamos a tratar de hacerlo un poco rápido, simplemente para que la notación esté clara y llegar a este concepto de Killing Horizon. Ok, entonces, primero vamos a definir qué es una superficie. ¿Ok? En general. Entonces, lo primero que tenemos que saber, una superficie no es nada complicado ni extraño, simplemente vamos a llamar una superficie sigma. Básicamente a una elección de función vas a elegir una función de tus coordenadas y va a decir la superficie se define cuando esa función es igual a una constante. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si ustedes se imaginan que tienen alguna variedad aquí en algún volumen, la superficie, por lo general, lo más típico es que uno elige algo, por ejemplo, algún valor constante, y dice, ok, esta es una superficie definida dentro de esta variedad, ¿ok? Y se define como alguna función igual constante dentro de esa variedad. Ahora, el objeto fundamental que uno define dentro de esta superficie, algo que caracteriza la superficie, es el vector normal a esta superficie. Entonces, la definición de vector normal es simplemente la derivada, el gradiente de esta función que me define la superficie. ¿Ok? Ahora, siempre hay una elección de normalización, alguna función adelante que uno pone al vector normal para decidir cómo se normaliza, pero f se elige por lo general de manera que tengamos solamente 3 casos, que son los casos básicamente en donde el vector normal es -1. Si el vector normal tiene norma negativa, básicamente, se dice que la superficie es de tipo espacio, ¿okay? Porque el vector normal apunta en el tiempo, entonces todas las otras direcciones van a ser espaciales. O si el vector normal es igual a 1,
la superficie va a ser del tipo tiempo, o si el vector normal es nulo, vamos a tener una hipersuperficie nula. ¿Ok? Muy bien. Ahora, cuando las superficies tienen, ya sean, en el caso, cuando ya sean del tipo espacio o tiempo, cuando n cuadrado es más o menos 1, la métrica inducida está dado por esta fórmula. ¿Ok? Y con epsilon igual a más o menos 1 dependiendo del caso. ¿Ok? Y esto es lo que le llamamos el induced metric, la métrica inducida en la superficie. Ok. Ahora, un caso en donde va a ser interesante, dado que vamos a hablar de agujeros negros y el horizonte de evento es una superficie nula, nos interesa entender propiedades de superficies nulas. ¿Ok? Así que digamos algunas propiedades extras acerca del caso en donde tenemos una superficie nula. Ahora, en el caso de superficies nulas, n cuadrado, obviamente, por definición, n cuadrado es 0. Lo que quiere decir que el vector es ortogonal a sí mismo, ¿verdad? Entonces, en este caso, el vector es ortogonal, pero también es tangente a la superficie que estás definiendo. ¿Ok? Simplemente lo que está diciendo es que es ortogonal. Y en este caso, lo que conviene, la forma que conviene de entender este vector nulo que está definiendo la superficie, es de describirlo como un vector tangente a una curva dentro de sigma. O sea, nosotros teníamos aquí, esto define nuestra superficie, y básicamente tú te imaginas dentro de esta superficie que va a haber alguna curva, y este vector n es básicamente una tangente a esa curva. ¿Okay? Porque es tangente a la superficie. Entonces lo que es conveniente es escribir n de esta manera. ¿Okay? Como un vector tangente a alguna curva aquí, en donde esto básicamente estoy describiendo alguna curva que vive dentro de sigma. ¿Okay? Ahora, una de las verdades de esta vida que creo que no voy a demostrar porque si no me voy a alargar mucho, es que esta curva es necesariamente una geodésica nula. ¿Okay? Y esto se puede demostrar en completa generalidad. Pero dado que ya llevo 45 minutos en esto, no voy a describir cómo se demuestra. Pero es bastante, no es una demostración complicada, así que si alguien tiene curiosidad de cómo se demuestra, me pregunta. Así que lo vamos a tomar. Eso lo hicimos en el curso. ¿Lo hicieron en el curso? Ah, pero entonces están... Bueno, entonces, ok, ya se saben. Ok, entonces ustedes me pueden explicar cómo lo demostraron, a ver quién se acuerda. Ok, entonces, ok, perfecto. Me puedo ir entonces más rápido. Entonces vamos a ver, también entonces definieron cuál es la métrica inducida sobre una hipersuperficie nula. Lo voy a escribir.
Ay, me di vuelta. Perdón. No, la métrica, ok. Ok, vamos a escribir entonces. Entonces, basado en esto, por ende siempre podemos escoger que la parametrización de la geodésica sea affine. No sé cómo se dice affine en español. Aquí está mi Spanglish. Pero básicamente siempre puedes escoger que el vector normal satisfaga esa ecuación. ¿Ok? Entonces las geodésicas nulas básicamente generan la superficie sigma, en este caso nula. ¿Ok? Y la métrica inducida ahora la métrica inducida va a ser algo que va a ser como de codimensión 2 más baja. Básicamente va a tener esta forma. Donde les voy a decir en un momento, tengo que escribir varias. Se escoge un vector n mayúscula de manera que tenga producto interno con el vector normal igual a 1, también es nulo, es un vector nulo de referencia, y estas coordenadas, básicamente la métrica inducida, es básicamente esta parte de aquí, el induced metric. ¿Ok? Donde básicamente estas direcciones, estas normas, o sea, uno básicamente elige coordenadas dentro de la superficie, en donde se elige el parámetro de la curva y el resto de las coordenadas que te quedan en el manifold. Y estas coordenadas alfa A son básicamente la derivada de las coordenadas originales con respecto a θ a lo largo de alguna curva. ¿Ok? Entonces esa es la métrica inducida sobre esa curva. Ok, con eso ahora podemos definir el concepto de Killing Horizon. ¿Ok? Entonces, el concepto de Killing Horizon Pregunta. sí, dígame. ¿Por qué la codimensión es 2? Si estamos tomando 4 dimensiones y el vector normal tiene Es una porque dimensión. es porque la Eso, dirección es nula, es por eso. Si quieres lo puedes ver desde el punto de vista de esta ya, ecuación. para no nulo sería codimensión 3, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Gracias. O sea, por ejemplo, en este caso de aquí arriba, esto es codimensión 3, pero en el caso nulo es porque tengo porque la tontera es 0. Entonces, si lo ves desde el punto de vista de esta ecuación, básicamente lo que estoy haciendo es escoger una dirección nula y estoy escogiendo la otra dirección nula y después lo que me queda de resto es codimensión 2. Gracias. En términos de cuál es la parte, como lo que se está definiendo en la superficie. Esa métrica. De hecho, no es con dimensión 3, es codimensión 1, porque es 4 menos 1. Entonces es una 3 superficie. La codimensión se la... Pero bueno, es algo solo de notación. Pero esto de aquí, o sea, lo que estoy llamando acá sigma, tiene dimensión 2, a eso me refería. Claro, eso es codimensión 2 porque le quitas 2, pero cuando dices codimensión 3 le estás quitando 3 al 4. Entonces, Ay, ¿qué te perdón, queda? perdón. Perdón, codimensión 1, perdón. Sí, sí. Ok, no, gracias. Ok, con respecto al H. Sí, codimensión. Le estoy quitando 1.
Le estoy quitando solamente uno. Gracias, Dani. Ok. Ok, pero esto, por ejemplo, si estamos en 4 dimensiones, esto va a tener dimensión 2. Y esto de aquí tiene dimensión 3. ¿Ok? Ya. Ok, ahora, el concepto de Killing Horizon, dado esto, no es un concepto sofisticado, es simplemente el siguiente statement. La definición es la siguiente. Es básicamente cuando tienes una superficie nula if si el vector normal a la superficie es un vector de Killing, entonces le llamamos un Killing Horizon. Eso es todo. ¿Ok? Entonces, si este vector n es Killing, decimos que esta superficie nula es un Killing Horizon. Ahora, si el sistema, si la geometría es estacionaria, una de las cosas que se puede demostrar es que un horizonte de eventos es necesariamente un Killing Horizon. ¿Ok? Entonces, cada vez que ustedes manejaron o manipularon un horizonte de eventos, estaban manipulando un Killing Horizon. ¿Ok? Ahora, lo reverso no es verdad. Un Killing Horizon no es un horizonte de eventos. ¿Ok? Incluso si el sistema es estacionario o lo que quiera. ¿Ok? Si ustedes me presentan un Killing Horizon, no quiere decir necesariamente que sea un horizonte de eventos. Ahora, si tenemos esta propiedad de que el vector nulo, o sea, el vector normal, este vector nulo que es normal a la superficie, es un vector de Killing, esta superficie tiene una propiedad extra que va a ser de interés para lo que estamos haciendo, que es básicamente que podemos definir la surface gravity, que ahora también se me está olvidando cómo decir surface gravity en español, qué vergüenza. Ok. Que para cualquier horizonte de Killing que ustedes tengan, no tiene que ser un horizonte evento necesariamente, le pueden asociar este concepto de surface gravity, en donde la definición es básicamente que digamos que chi es el Killing vector y la normal a sigma. La definición de la gravedad de superficie, no sé, quizás se dice así. Okay. Es básicamente esta. Y este bichito de aquí, este capa, es el surface gravity. ¿Ok? Y algo que es divertido demostrar, que no lo voy a demostrar hoy día, pero quizás lo hicieran como ejercicio, es demostrar que capa es una constante a lo largo de esta superficie. ¿Ok? Entonces, otro hecho de la vida
es... No vamos a ir. ¿Ok? De vuelta, si quieren saber cómo se demuestra esto, o si no lo han hecho, quizás lo hicieron, me preguntan, ¿ok? ¿Cómo se demuestra que la surface gravity es constante? Pero si lo hago ahora, me va a demorar mucho tiempo, ¿ok? Ahora, para cerrar este capítulo, esto es lo que necesito de saber acerca de Kelvin Horizons. Hay unos pocos comentarios que quiero decir antes de moverme a la parte más interesante de cómo definir masa en relatividad general. Número 1 es la normalización de este vector K. ¿Okay? Básicamente afecta el valor de capa. Recuerden, la ecuación la voy a escribir aquí de vuelta porque no pueden ver lo que está más arriba en la pantalla. Si yo le cambio la normalización al vector de Killing, obviamente, o sea, voy a cambiar la normalización, me va a salir un factor aquí, me va a salir un factor acá, y me va a salir un factor acá, pero no se cancela de la ecuación. Entonces esto me va a afectar cuánto le atribuyo, cuál es el valor de capa. El valor de capa tiene una ambigüedad que está controlado por cómo estás normalizando el vector de Killing, ¿ok? Incluso un número, o sea, puedo multiplicar el vector de Killing por 10 y el capa va a aumentar por 10, ¿ok? Entonces existe esa ambigüedad. Entonces en la práctica lo que uno hace es fijar una normalización del vector de Killing, ¿ok? Trata de decidir cuál es un valor como natural de esto. Pero bueno, ese es el primer comentario. El segundo es por qué se llama surface gravity. Y quizá alguien sabe. La razón, ¿cuál? Es como la curvatura de la superficie. Es el trace del tensor, la traza de la métrica inducida. La traza de la métrica inducida. No es exactamente. Incluso un poco más rudimentario que eso. Simplemente es por la analogía de esta ecuación con cómo se comporta una trayectoria. Básicamente, por ejemplo, si tú tienes una curva de tipo tiempo, digamos, donde u cuadrado es menos 1, tú dirías, ok, esa es la experiencia de una partícula puntual. Es muy natural definir la aceleración de esa partícula. Y la aceleración, por definición, básicamente es la derivada de la velocidad. O sea, u acá es el vector tangente, que en los casos, o sea, que uno lo piensa como una velocidad que tienes a lo largo de la curva, y la aceleración es básicamente la derivada de la velocidad. Y ahora si uno básicamente compara esta parte de la ecuación con esta, bueno, la aceleración que tendrías es lo que está al otro lado de la ecuación, y capa aparece ese otro lado de la ecuación. Eso es todo. Básicamente por eso, y después uno puede hacer más analogías de cuál es la fuerza, cómo está relacionado con la aceleración. Es como un poco como si tienes un cuerpo extendido, puedes ver como cuánto te está, como una fuerza de marea que sentirías cuando estás yendo a través de
del horizonte. Pero básicamente el concepto es simplemente eso, que esta combinación en este lado de la ecuación es básicamente muy análoga a la aceleración que se sentiría si estás moviéndote a lo largo de una trayectoria. ¿Ok? Y el tercer y último comentario es que para Schwarzschild, por ejemplo, este vector kappa es simplemente dt. dt es el vector que se hace nulo en el horizonte, o si lo quieren lo pueden escribir en coordenadas Ehrenthal-Finkelstein, pero básicamente kappa es un vector de Killing de la geometría. Y para la solución de Kerr que teníamos, el vector kappa es dt más omega de phi. ¿Ok? Donde omega es la velocidad angular en el horizonte. Entonces esto también es una constante, por si acaso. ¿Ok? Así que eso. Este es el concepto que necesitamos. Concepto de Killing Horizon. Muy bien. Ahora, estamos listos con la parte que necesitaba de introducir. Empecemos a hablar ahora del concepto de masa a través de estos Komar integrals. Y espero que Komar integrals haya sido algo que no hayan visto durante las clases. Espero. No, ok. Ya, o si no, voy a estar haciendo un puro review. Ok. Tercera parte, tercera y última parte. Ok. Ahora, cuando quiero decir que quiero definir masa, de cierta manera lo que estoy tratando de pensar es cómo defino una cantidad conservada. ¿Okay? La pregunta es esa. ¿Okay? En donde una de las cantidades conservadas, o bueno, las dos cantidades conservadas que vamos a ver es la masa y el momentum angular. Aquí. Entonces, esto no es algo nuevo en física nos encanta calcular cantidades conservadas, nos dedicamos la vida a identificar cantidades conservadas y, por ejemplo, el ejemplo más básico, en donde es un poco similar a relatividad general, uno habría dicho la teoría de Maxwell. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre así como para calentar los motores? Recordemos qué pasa en electricidad y magnetismo. ¿Okay? Entonces, en electricidad y magnetismo nosotros escribimos esta ecuación de Maxwell. Aquí también en unidades naturales, para mí cualquier constante va a ser 1. Pero básicamente la ecuación de Maxwell, escrita de forma covariante, es que F mu, o sea, la ecuación del gradiente de F, básicamente es la corriente eléctrica. ¿Ok? Y la ecuación de conservación es básicamente eso. ¿Ok? Tengo ahora, cuando quiero definir carga eléctrica, lo que hago, la definición de carga eléctrica en la teoría de Maxwell, es básicamente la integral sobre una superficie
de esta corriente eléctrica. Esa es la definición de corriente. Entonces, lo que tengo aquí pensado en esta notación, tengo algún volumen, voy a tener mi superficie acá, y aquí estoy pensando que el tiempo va hacia arriba, entonces voy a tener alguna superficie del tipo espacio, y básicamente este H, perdón, que no se ve mucho, se ve como una N, pero esto es un H, esta es la métrica inducida, y este es el vector normal, así. ¿Ok? Esa es la definición de carga. Y lo que hacemos cuando estamos en la teoría de Maxwell, decimos, ok, perfecto con esa definición, reemplacemos J a través de esta ecuación, reemplacemos J por F. Entonces lo que se hace en electricidad y magnetismo es que uno dice, ok, esto es menos 1 sobre 4pi, la integral sobre sigma de 3x, la integral de h, n mu nu, F1. ¿Ok? Me dice, espero que todos estén de acuerdo. ¿Están todos de acuerdo? Sí, estamos todos de acuerdo. Perfecto. ¿Y después qué ocurre? Bueno, acá tengo una derivada, y de hecho es una derivada total en este espacio, y puedo integrar por partes, y básicamente esto me dice que esta integral ahí, es la integral sobre el borde de sigma de F, ahora contraído con la normal de sigma y la normal del borde de sigma. Esto es básicamente la ley de Gauss, que te está diciendo que la carga eléctrica es la integral del campo eléctrico sobre una superficie. O sea, en casos no usuales, sigma sería, por ejemplo, R3 de sigma sería la esfera, y lo que está haciendo estas contracciones aquí es básicamente proyectar el campo eléctrico sobre esa esfera. ¿Okay? Entonces esto sería la dirección tiempo, la dirección radial, básicamente F en TR es el campo eléctrico, y lo estás integrando sobre la esfera. La ley de Gauss. ¿Ok? Ahí, listo. Nos recordamos cómo definir carga eléctrica. Ok. Ahora, formas diferenciales no es algo que hayan visto, ¿no? ¿O sí? ¿Vieron formas diferenciales? Ok. Entonces escribamos esto en notación rápidamente, en notación de formas diferenciales. Entonces, en notación de formas diferenciales, lo que estoy escribiendo es que Q es básicamente la integral de JE. ¿Ok? Eso es lo que estaba escribiendo al principio. Esa es la primera definición. ¿Ok? Cuando lo estoy integrando sobre el sigma total. ¿Ok? Ahora, en este lenguaje, una de las Ahora, en este lenguaje es muy fácil, también en el lenguaje anterior lo podemos hacer a su vez también, pero es muy fácil demostrar conservación. Ok. ¿Cómo se demuestra conservación? Escribamos el número 0 de la siguiente manera. El número 0 es básicamente la integral sobre un volumen de D estrella JE. Okay. Esta es la ecuación básicamente que nos dice, eso es equivalente a decir esto. Okay. Que estoy integrando el gradiente de J, pero bueno, el gradiente de J es 0, así que integrarlo sobre lo que se me dé la gana, sobre este volumen, me va a seguir dando 0.
¿Ok? Ahora, Sería bueno que indicaras la acción del operador hold, perdón, del no, operador es estrella. cero, perdón, que indicara qué es esto. No, indicar el estrella, de qué forma lleva. Que es el definido por el tensor de epsilon. Eso no lo vieron. No, no, que lleva de un espacio de formas K a otro espacio de n menos K. Ok. Sí, o sea, la definición, por ejemplo, de estrella J va a ser que va a ser epsilon. Se me está acabando el tintero. ¿Ok? Esa es la definición de J. Con un factorial, aquí va a ser no sé, los factoriales siempre se me olvidan, pero hay un factorial ahí de la permutación. ¿Ok? Y donde esto es el tensor el epsilon es el tensor de Levi-Chiltern. ¿Ok? Tiene 4 componentes porque estamos en 4 dimensiones. Entonces, claro, si tienes una 1 forma, o sea, la definición de J en este contexto, J es básicamente, esa era la definición original de J, entonces si J es una 1 forma, la estrella de J es una 3 forma. Y después le estoy tomando la derivada, entonces se convierte en una 4 forma. Y por eso la integro sobre el volumen del espacio entero, que tiene 4 dimensiones. Ok. Pero esto también, como se ve como derivada, lo puedes decir, esto es básicamente la integral sobre el borde de ese volumen por JE. Ahora, el borde de ese volumen, lo que estoy haciendo básicamente en dibujitos, o sea, yo sé que tenemos más dimensiones, pero básicamente este es el volumen, y el borde del volumen básicamente serían como dos superficies distintas, epsilon 1 y epsilon 2. ¿Ok? Entonces, esta integral sobre el borde, en verdad son dos contribuciones sobre cada una de esas dos superficies. Y cada una de esas dos cantidades es básicamente la carga que tenía, pero definida en superficies distintas. Y aquí pueden ver que básicamente la definición de carga no depende de la superficie en donde te pusiste. ¿Okay? Y ese es el reflejo de conservación. La conservación de la corriente básicamente te dice que la carga no depende de la superficie que estás. Porque esto, para ser enfático, es igual a 0. ¿Okay? Porque empezamos con 0. Ok, así definimos carga eléctrica en electricidad y magnetismo. ¿Qué va a ser la misma tontera en relatividad general? ¿Cómo generalizo este concepto tan lindo de calcular cargas eléctricas que es tan natural en electricidad y magnetismo a relatividad general? ¿Okay? Tenemos nuestros indicitos y todo. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, en relatividad general, primero veamos cuáles son qué es los ingredientes que tenemos. Tenemos las ecuaciones de Einstein, nuestras ecuaciones favoritas, que nos dicen que el tensor de Einstein se iguala a 8 pi 1, y tenemos una ecuación de conservación que nos dice que la divergencia del tensor de energía-momento es igual a 0. Entonces se ve como parecido, ¿no? Como que en la parte anterior escribimos la divergencia de F igual a la corriente, y después la corriente estaba conservada. Aquí, ya. Tratemos de hacer algo así. Entonces, primer intento.
definamos la corriente, digamos que J mu, un objeto con un índice, es básicamente el tensor de energía momentum, pero lo voy a contraer con un vector. ¿Ok? Y digamos que este vector es un vector de Killing. Y esa va a ser mi definición de corriente. Ahora, el primer test de si esto es bueno es básicamente chequear que esto en verdad es una corriente conservada en el sentido de que esto es cero. Y esto se los dejo como tarea para la casa. ¿Ok? Dado que tengo el tensor de energía momentum, que ya obedece esto, y si lo contraigo con un vector de Killing, que esta corriente es aún una corriente, que este objeto todavía satisface que la divergencia es cero. ¿Ok? Ya. Lo vamos a tomar como una verdad de la vida. Ok, entonces construí una corriente, construí un objeto, un vector, que básicamente tiene divergencia cero. Entonces, uno de forma ingenua pensaría que lo que tengo que hacer es luego empezar de la misma parte donde empecé antes y decir, ¿qué? Escribe esto. ¿Por qué no? Es lo mismo que escribimos en la teoría de Maxwell. Ok, ya, vamos. Escribamos eso. Escribimos eso y después dijimos ya, vamos a reemplazar. Sabemos lo que es J. Y escribimos esto. ¿Y ahora qué hago? No, podemos reemplazar, ok, puedo reemplazar esto aquí, y lo reemplazo acá. Pero ahora digamos que, ya, quiero hacer esto para Schwarzschild, ¿verdad? Entonces, Schwarzschild era una solución de vacío, era una solución donde T1 era cero. Y el escalar de Ricci es cero y el tensor de Ricci es cero. Como solución del vacío de las ecuaciones de Einstein. Entonces, si yo aplico esta definición en Schwarzschild o en O'Kerr, adivinen qué me va a dar. ¿Quién quiere adivinar qué es lo que me va a dar esta definición? Juan, ¿qué me va a dar esta definición? Así carga. Sin carga. Te va a dar un bellísimo, el cero más grande del cero de la vía. No hay carga. Este es como uno de los reflejos de por qué es como complicado tratar de entender qué estamos definiendo, porque no, en verdad no es muy natural esta cosa. ¿Cómo defino masa? Entonces nos ponemos tristes. Okay. Pero bueno, en la época, cuando la gente se dio cuenta de esto, de que, ok, definir masa quizás no es tan fácil, porque cosas que quizás son obvias en otros contextos de la física no resultan, empiezan a fallar acá. Entonces, la resolución de esto, que es una resolución de hecho que ha vuelto a percolar hoy en día. Hay una pregunta, Javier. Perdón, que cuando tú dijiste lo de Schwarzschild y lo de hacer eso para Schwarzschild y tal, pero Schwarzschild no es, o sea, tiene como un agujero, ¿no? Como un punto que no pertenece al, A la o sea, tiene variedad. una topología no trivial, ¿no? Entonces usar stocks ahí creo que no. Pero yo puedo elegir una superficie dentro de Schwarzschild que no contenga la singularidad. O sea, Ah, no tengo que elegir que recordemos, si yo
Básicamente, de cierta manera, si lo quiero pensar como en el diagrama de Penrose, estoy haciendo, y esto es lo que vamos a hacer en un minuto, estoy haciendo una integral que básicamente cubre esta parte. Y esto me va a dar 0. Otra forma quizás más fácil de visualizarlo es cuando uno hace electromagnetismo, que uno quiere la carga total de una esfera y la esfera es solo la superficie y adentro está hueco, entonces uno hace es la integral sobre cubriendo toda la superficie. No importa lo que Bueno, esté eso abajo. va, sí. Ese es un poco el secreto de lo que ocurrió antes. Pero, o si no, la otra forma, si quieres de pensarlo, Javier, si, o sea, si quieres lo puedes pensar de forma euclídea, simplemente si la singularidad en verdad te molesta y quieres como, no quieres sacarle un pedazo y no, tengo que hacer todo entero, puedes pensar en la solución euclídea. En la solución euclídea no hay una singularidad. La geometría termina en el horizonte. Entonces, esta integral está bien definida en signatura euclidia y te va a dar 0. Porque la geometría euclidia básicamente solamente cubre este pedazo de la geometría lorentziana. ¿Okay? Pero de cierta manera lo que quiero darle la impresión, o sea, esto es simplemente para demostrar de que, porque también a partir de esto no hay nada más que yo pueda hacer, no hay ninguna integración por partes de verdad, de forma general. Y no quiero, de cierta manera, no solamente que quiera definir masa para un agujero negro, quiero definir masa en verdad para cualquier solución que yo tenga de relatividad general. Si ustedes me dan un espacio y tiempo, no tiene que tener un agujero negro en particular. Puedo tener un planeta, puedo tener una estrella. Quiero tener algo de cómo cuantifico que tengo este concepto de masa dentro de la geometría. Y esta definición se ve como un poco torpe, de cierta manera. Okay. Juan, ¿tiene otra pregunta? Sí, una pregunta corta. ¿Esto está relacionado a la formulación ADM de gravedad o es otra forma La de... formulación ADM sí, no lo voy a presentar como la formulación ADM, pero está muy relacionado. Ok. En ese contexto, lo que ocurre es que tratas de definir el hamiltoniano de la teoría y la moraleja va a ser muy, muy similar, pero en la construcción ADM es tratar de entender cuál es el hamiltoniano de la teoría, pero el hamiltoniano que uno naturalmente hubiese definido en relatividad general es una de las ecuaciones de movimiento de Einstein que te dice que el hamiltoniano es trivial. Y la construcción de ADM, que es lo que también vamos a ver un poco acá, es que tienes que pensar con más cuidado cuál es la definición del hamiltoniano que captura la masa o la energía de un sistema gravitatorio, y la conclusión, el resultado que vamos a llegar es el mismo. Pero es la misma pregunta. ADM también se hizo la misma pregunta. ¿Cómo defino la energía a través de un hamiltoniano? ¿Cuál es el hamiltoniano en relatividad general que me captura la energía? ¿Pero qué? Pero entonces, una de las formas de pensar en esta solución, que es como la forma, si alguno de ustedes se ha encontrado con hoy en día en teoría cuántica de campo, está muy de moda estudiar este concepto de generalized symmetries, global symmetries, non-invertible symmetries. Y el concepto básicamente es tratar de pensar, ok, tenemos que encontrar algún objeto que esté conservado. Hicimos una mala apuesta en el primer intento de entender un objeto que esté conservado. O sea, bueno, era un objeto que estaba conservado, pero no nos estaba dando nada interesante en este contexto. Pero, ¿cuál sería otra corriente que esté conservada
y que sea como más intrínseca a la geometría en sí, que no tenga que hacer uso del tensor de energía momentum necesariamente. ¿Ok? Entonces, en nuestro siguiente intento es eso, es tratar de pensar como cuál sería otro objeto que naturalmente esté conservado. Entonces, en nuestro segundo intento de resolver esto, consideremos la siguiente corriente, la voy a llamar distinta para que no se confunda con la anterior, y vamos a proponer que miremos a este objeto, donde de vuelta este Z es el vector de Killing, y R mun U es el tensor de Ricci. ¿Okay? Ahora, hay dos cosas que es muy divertido y muy lindo de demostrar. Primero, bueno, las dos cosas se pueden demostrar de forma independiente o de forma junta. Primero que este objeto, dado que Z es un vector de Killing, esto tiene divergencia igual 0. ¿Ok? Y la segunda propiedad, que quizás hace esto también un poco más evidente, y va a ser más útil cuando estemos manipulando esta cantidad, es que este objeto se puede escribir de la siguiente manera. Donde este Kamunu lo escribí con los índices. Esto. ¿Ok? Recuerden, hasta un killing vector. ¿Ok? Ahora, probemos qué pasa con este objeto. Con este objeto, lo que podemos hacer es decir, ok, definamos una carga. ¿Ok? Entonces la carga va a depender de cuál vector eliges, cuál vector de Killing eliges, y la definición que le voy a dar es la misma que le di en Maxwell Theory, es eso. Y esto aquí por si acaso, en la única parte en donde voy a poner G, la definición es que uno pone un 1 sobre G ahí, por si acaso. ¿Okay? Es la definición de la carga. Esto viene motivado cuando uno deriva estas fórmulas a partir de la acción. ¿Okay? Entonces ahora en esta cuenta reemplazamos, ya no voy a escribir G más, así que, pero voy a poner G igual a 1. Entonces lo que ahora uno hace es reemplazar estas definiciones. Ahora noten, perdón. Noten que esto, por la ecuación de Killing, es 2 veces la divergencia. La ecuación de Killing, si recuerdan, quiere decir que el vector satisface esa ecuación. ¿Okay? Y ahora lo que podemos hacer en este contexto es integrar por partes. Entonces esto ahora va a ser una integral sobre el borde de la superficie. De este vector. Y esto es lo que se le llama el Komar integral.
¿Ok? Ahora, ¿por qué nos gusta esta definición? Esta definición es muy linda por varias razones. Déjenme, voy a escribirla de vuelta aquí. ¿Por qué nos gusta esto? Uno, porque si yo miro esta ecuación, el tensor de energía momentum no entra. Entonces, esta cantidad J mu o Q no es necesariamente cero. Si el tensor de energía momentum es cero. ¿Okay? Puede ser que si eliges un espacio-tiempo no tenga una cantidad conservada con respecto a un vector de Killing, pero no es automático porque el tensor de energía momentum es cero. ¿Okay? Aquí en esta expresión no hay nada que me diga que era crucial que el tensor de energía momentum fuera no cero para tener un valor no trivial. ¿Okay? Lo otro que pueden demostrar, es la misma demostración que hicimos para el caso eléctrico, es que las cargas definidas, perdón, esta era la carga con respecto a Z, si las defines en dos superficies distintas, te va a dar el mismo valor. ¿Ok? Y lo tercero, ahora, que es lo importante, es cómo extraigo cantidades interesantes aquí. Entonces lo que vamos a definir como notación, para hacer esto un poco más compacto, es que siempre me va a salir este mismo pedazo en todas las ecuaciones, entonces voy a cortarlo y vamos a definir este ds alfa beta. Básicamente es el elemento de superficie en donde estamos integrando. Voy a escribir el Q entonces ahora de esta manera un poco más corto. De esta manera. Y lo que quiero definir acá es básicamente cuando elijo el vector que sea si tengo un vector de Killing, que básicamente me dice que tengo un espacio invariante bajo tiempo, voy a definir esa cantidad como la masa. ¿Okay? Esto es lo que llamamos M. Y si, por ejemplo, si tengo un vector de Killing del tipo espacial o de un ángulo, esto es lo que voy a definir como momentum angular. Ahora, la tarea para la casa es ver que para la solución de Kerr que describimos al principio, si ustedes van y calculan esta Q cuando eligen dt, les va a dar exactamente esa constante m que tenían en la geometría. Y cuando eligen el otro vector de Killing que tenían en Kerr, que fuera de phi, esto les va a dar m por el a minúscula. Y es lo que la gente llama j. Y sale perfecto. ¿Okay? Perdón, el j, y ahí, ya. Perdón, esto era con un medio. Y sí, no, no. Esa es convención nomás. Es para que... ¿Ok?
¡tarán! Definimos masa y momentum angular. No se los calculé, pero en Schwarzschild sale bastante rápido. Esto se puede hacer. Si me tuercen el brazo, podemos ver cómo se hace esta cuenta para Schwarzschild, porque no necesito matemáticas. Pero para Kerr es más fácil hacer estas cuentas, meterlas dentro de matemática y definen el vector de Killing, básicamente tienen que calcular la derivada covariante del vector de Killing, proyectarlo en la superficie, integrarlo. Resulta. Muy bien. Bueno, tenemos eso. ¿Y ahora qué hacemos? Ok, al menos tarea número 1 se logró. ¿Hay alguna cantidad que se puede definir en donde hay un valor de cantidad conservada asociada al vector de Killing de t, una cantidad conservada al vector de Killing de phi, y eso lo estamos llamando M y J? ¿Okay? Juan tiene una pregunta. Para el cálculo no se necesita agregar un término para que converja. No, te da finito, te da Sale exacto. Sale exacto. Ahora, si estás en un espacio que es ADS, ahí hay que tener cuidado. Esto funciona, por eso el método funciona, depende un poco de cuál es el espacio-tiempo de forma global. Si estás en un espacio Minkowski, este ejercicio que hice de adivinar la respuesta, perfecto. Como que no hay muchas cantidades que uno puede imaginarse y te resulta bellísimo y simple. Y esto, no te estoy escondiendo nada. No hay como más infinito, no. Exacto. Te da exactamente M, te da exactamente J. Ahora, si implementas estas mismas definiciones en otros tipos de espacio-tiempo como ADS, ahí tienes que añadir contratérminos. Y esa fue una de las cosas que era como medio como que no, como que la gente necesitaba un principio más como robusto de cómo definirlo. Pero ahora, hoy en día, tenemos principios más robustos de cómo definir estas cantidades. Y funciona bien. Pero es porque las cantidades conservadas siempre tienen una ambigüedad de que puedes añadirle otra divergencia y tienes que tener cuidado con esas divergencias. Pero no, si tuviese más tiempo y les enseñaría más clases, les enseñaría cómo construir esto a partir de la acción. Tú puedes derivar esta integral de Komar a través de la acción, del principio variacional. Y una vez que tienes el principio variacional, al menos muchas de estas ambigüedades que en ADS se ven como contratérminos, les puedes seguir la pista y decir, esta es la definición de la cantidad conservada si tengo un espacio de ADS, porque necesito estos términos adicionales para tener un buen principio variacional. Sí. Y eso también resuena mucho con el concepto de ADM, de cómo definir un hamiltoniano, de que hay también partes de un principio variacional y de cómo construir las cargas en ese caso. Ok. Ahora, pero ahí no termina la historia, porque yo les dije que íbamos a aprender dos cosas. La otra cosa que vamos a aprender, dado esto, ahora podemos empezar a jugar. Y lo que les quiero mostrar, dado que tenemos esta definición de Komar integrals y nos graduamos y ahora sabemos que M y J son realmente masa y momento angular en estas soluciones, obviamente van a coincidir con el límite semiclásico, o sea, las motivaciones que en los libros, en una primera vez que se ve la métrica de Schwarzschild, que te dicen, lo estamos llamando M porque se ve como el potencial newtoniano a distancias grandes, sí, también coincide, bien. Pero ahora tenemos una definición intrínseca en la teoría de relatividad general. No tengo que hacer referencia a la teoría newtoniana para decir esto es una cantidad conservada, tiene sentido, tiene una definición, y esta es la definición a través de estas integrales. ¿Okay? Entonces lo que podemos aplicar, una cosa interesante aplicar esto, es lo que se llama la fórmula de Smart.
Entonces, en la fórmula de SMART, lo que queremos hacer es lo siguiente. Vamos a considerar la parte externa del agujero negro. Y el diagrama de Penrose, horrible. Ok, mi disculpa. En donde aquí está el horizonte, el infinito radial. Este es el punto de bifurcación. Y acá voy a elegir esta superficie entre el punto de bifurcación y infinito. ¿Ok? Que básicamente conecta el horizonte con el exterior. Y lo que vamos a hacer vamos a simplemente reescribir estas cantidades conservadas en este lenguaje. Entonces, m, por ejemplo, yo le dije, m es la integral de 1 sobre 8pi, la integral sobre una esfera, de esto. ¿Ok? Ahí, alfa y beta, en donde k, recuerden, es de t. Ahora, sabemos que esto es una cantidad conservada, entonces de cierta manera, en verdad no depende de la superficie, pero simplemente para hacerlo como de forma más explícita, esto es lo mismo que la integral sobre, esta es la superficie sigma que estoy eligiendo. Si como me hago la vuelta a integrar por partes, esto uno diría, lo mismo que esto de aquí. O sea, simplemente estoy tratando de enfatizar que no depende de la superficie, pero lo que quiero escribir es que si hubiese elegido las dos esferas, aquí, lo que estoy escribiendo en la segunda igualdad, que eso es lo mismo que haber integrado sobre esto y haber elegido este otro punto. ¿Ok? Y entonces en este contexto, lo que en 2 pasos nos da es que esta parte de aquí, esta contribución es 0, porque básicamente va a ser proporcional al tensor de Ricci, el cual es 0 sobre la solución. Se van de vuelta atrás en las definiciones, y básicamente esto es lo mismo que decir, esta es la integral de 1 sobre 8pi en el horizonte. O sea, lo único que estoy diciendo es que en la ausencia de cualquier tipo de materia en entremedio del agujero negro, yo puedo haber haber hecho el cálculo de masa, ya sea en este punto o en este punto, y me da el mismo resultado. Cualquier superficie que uno elige da el mismo resultado. Y lo mismo para el momentum angular. El momentum angular es la integral de 1 sobre 16pi sobre la S2 y esto es lo mismo que haber hecho la integral sobre el horizonte. Ahora, ¿qué es lo interesante de haber hecho esta observación? Es que ahora yo puedo mirar una combinación de estos vectores. Puedo decir, miremos a esta combinación de m menos 2 omega por j. ¿Ok? Y escribirlo como integrales. Y si lo escribo como integrales, básicamente esto me va a dar la integral sobre el horizonte de este vector en donde voy a tener el k menos 2 veces, perdón, no 2 veces, menos omega por el m de beta, integrado sobre alfa beta. Y esto, espero que lo reconozcan, como el vector de Killing que me genera la superficie nula. Entonces escogí básicamente una combinación de los dos vectores de Killing que tengo, de manera que el resultado sea el vector de Killing de la superficie nula.
Y por eso necesitaba definir el concepto de Killing Horizon. Porque ahora esta combinación de M y J tiene esta forma. Ahora, si escribo el elemento de superficie de forma explícita, esta superficie sobre el horizonte es básicamente perdón. Sobre eso, aquí me salió un factor de 2. Y esto de aquí, puedo usar la definición de surface gravity que vimos hace unos minutos. Por eso les definí surface gravity. Esto es igual a kappa por chi beta. Ahora, kappa no depende de la superficie, así que lo puedes sacar hacia afuera. Y entonces simplemente me queda el producto de kappa por beta, o sea, kappa por n, de x2, pero esto por definición, este vector normal tenía producto interno con kappa que era igual a menos 1, y entonces esto es simplemente 1 sobre 4pi kappa por la integral de h de sigma de 2x, y esto es lo que llamamos el área del horizonte de evento. El área del horizonte. ¿Qué descubrimos? Descubrimos la ley de Smart, que m menos 2 omega j es igual a kappa por 4pi por ah. Esto es lo que se llama la ley de Smart. Ahí. Completa generalidad. Ahora, lo último, con esto podemos llegar a la primera ley. Lleguemos a la primera ley de la termodinámica. La primera ley en este contexto, ahora que sabemos cuál es la ley de Smart, todo simplemente porque supimos cómo calcular masa y momento angular. Simplemente eso. Aprendimos a cómo calcular masa y momento angular en un agujero negro y nos sale esta cosa maravillosa gratis. Tan lindo. Easy. Y simplemente admirar que estas cantidades conservadas no dependen de la superficie en donde estoy. Entonces puedo calcular cantidades en infinito y van a estar relacionadas a cantidades en el horizonte. Así es como también se deriva la generalización de esto, que se llama World Entropy. Es básicamente ese mismo concepto. Entender que lo que está pasando en el horizonte siempre está conectado a algo que está pasando en el infinito. Y hacer esa relación entre lo que está pasando en el horizonte y en el infinito. Y te da esta fórmula bellísima. No es especial a las ecuaciones de Einstein. A cualquier teoría que es invariante bajo difomorfismo puedes encontrar una forma relacionada asociada a esto. Entonces, ahora, a partir de esto, ¿cómo llegamos a la primera ley? Inicialmente se le llamó la primera ley de la mecánica de los agujeros negros, no de la termodinámica, pero ustedes ya saben por qué el agujero negro tiene, ahora le llamamos temperatura a ciertas de estas cantidades, pero ok, veamos cómo se deriva la ley de la mecánica. Entonces lo que estamos básicamente aprendiendo es que m lo tenemos que pensar como una función del área y del momento angular. ¿Ok? Ahora, si hacemos un análisis, esto es una derivación de la primera ley, así, pero de la forma, yo lo aprendí de unas lecture notes de Paul Townsend, y es una forma muy linda de entender por qué la primera ley funciona en estos ejemplos que son más o menos simples.
Entonces, por ejemplo, en este contexto simplemente de unidades, el área, la estaban llamando a sub h, y el momento angular tienen unidades de distancia al cuadrado. Y la masa tiene unidades de distancia solamente. Entonces esto quiere decir que si yo cambio una distancia, o sea, si cambio la masa por una distancia, si aumento la masa por un parámetro, que llamamos L, esto va a inducir, o sea, es equivalente a haber dicho que estaba cambiando el área y el momento angular. O al reverso, si quieren. Si cambio el área y el momento angular por cierta escala, la masa total va a cambiar por una potencia más baja de esa escala. Ahora, lo que esto implica es que si yo, por ejemplo, si tomo una derivada, y después pongo este parámetro ficticio a 1, me va a dar la siguiente relación, me va a decir 1/2 de la masa es igual a el área del horizonte, o la derivada parcial, con respecto a J. ¿Okay? Eso es simplemente una identidad de funciones que son homogéneas. Pero ahora a su vez tengo la ley de Smart y yo sé que la masa está relacionado de aquí a aquí, uso Smart y sé que eso es verdad. Entonces lo que me dice esta relación es que dm a dA es kappa sobre 4pi y dm a dj es omega. Por ende, si hago un diferencial de m, me va a dar ay, perdón, se me quedó. Esto era 8pi, por eso me equivoqué. DJ. Y me imagino que esta ecuación la han visto antes, que es la primera ley de la termodinámica de los agujeros negros. Entonces, lo que quería mostrarles hoy, o sea, mi objetivo era básicamente mostrarles una derivación quizás distinta a cómo entender cómo derivar que los agujeros negros obedecen las leyes de la termodinámica a través de este concepto de entender cómo se definen cantidades conservadas en relatividad general. Cómo definir masa, cómo definir momento angular. Y a través de esas definiciones uno descubre estas propiedades termodinámicas. Así que con eso creo que justo ahora llegué al tope de las 2 horas. Pero esto era como lo principal que quiero decir, porque llegando a las 2, a ver, escribámoslo de nuevo, porque esto es importante. Esta es una de las ecuaciones más lindas de la vida, y que en esta ecuación la vamos a escribir. Aprendemos 2 lecciones. Primero, de que si identifico kappa como 1 sobre 2pi, que ya les dieron una justificación de por qué eso es verdad. Y identifico S como el área partido por 4, esta es una primera ley de termodinámica. Este es el statement, lo que me motiva a mí decir que gravedad sabe acerca de termodinámica. Y el segundo statement es que esto, que le estoy identificando la entropía
como el área del agujero negro, es una de las cosas quizás un poco más extrañas que han pasado en la vida, porque uno hubiese pensado ingenuamente que la entropía debía haber dependido del volumen del agujero negro, simplemente porque así se comportan teorías cuánticas de campo, en teoría cuántica de campo o en un gas de partículas, lo que sea, la entropía depende del volumen del sistema. Pero este es un caso en donde haciendo estas manipulaciones nos damos cuenta de que no, la entropía está dependiendo del área del sistema. Y fue históricamente y hasta hoy en día es básicamente una de las claves más grandes para decidir que la forma correcta de pensar en gravedad es a través del principio holográfico. Y lo que es interesante acerca de esto es que no hice nada de gravedad cuántica. Todo lo que estoy haciendo son análisis clásicos. Bueno, si quieren definir la temperatura, aquí hay una H barra, hay que tener un poco de cuidado, sí, semiclásico, pero de cierta manera, sin tener que indagar mucho y tratar de descubrir quizás qué es teoría de cuerdas o qué es gravedad cuántica, gravedad en sí tiene mucha riqueza. Y nos desafían de muchas maneras en tratar de pensar de cómo cuantificamos esta teoría, cuáles son las preguntas que tenemos que hacerle. Y de cierta manera muchos de los desarrollos que han pasado en los últimos años en nuestra área vienen de cuestionar este tipo de definiciones, de cuestionar este tipo de pensamiento, de cuáles son las preguntas que le tenemos que hacer a la teoría de gravedad y cómo cuantificar esas preguntas. Entonces, aquí lo ilustré en este caso simple, en este problema histórico de simplemente de hacerse la pregunta de ¿qué quiere decir que tengo masa? ¿Cómo cuantifico este observable, que es uno de los observables quizás más natural en la vida de un físico? Hoy en día, por supuesto, lo que se está tratando mucho de entender es básicamente cómo mejorar definiciones de este estilo. De qué quiero decir por entropía. ¿Cómo defino esto de forma más robusta o en contextos en donde tengo todo lo que estábamos haciendo ahora en un caso estático, en un caso estacionario? ¿Cómo modifico estas definiciones si quiero estar en procesos en donde tengo dependencia en el tiempo, en donde hay una evolución no trivial? ¿Qué es lo que estoy cuantificando? Y estas son preguntas importantes, por ejemplo, si quieren entender algo así como la paradoja, porque hay el agujero negro está cambiando con el tiempo, no es una configuración estática, y hay que entender, cuál es la esencia de estas definiciones y cómo puedo incorporarlas en relatividad general. Pero el origen es básicamente pensar en los problemas de esta manera. Así que con eso